Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy nos vamos a embarcar en la vida de un personaje que yo creo que ha sido de los más nefastos de toda la historia de la humanidad. Pero además su figura ha sido magnificada por todo lo que se ha escrito alrededor de este personaje y lo que ha suscitado. Pero de esto vamos a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito para que se suscriban en mi canal de YouTube. Es Néstor Armando Alzate y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones. Quienes deseen formar parte de mi fanpage es Néstor Armando Alzate TV 2021. Pues este personaje del que les estoy hablando está más o menos por los mismos caminos del anterior protagonista de nuestro episodio, Tomás de Torquemada. Cada uno en distintas orillas, pero al final de cuentas crueldad es crueldad, no importa de dónde provengan y cuáles sean los motivos ideológicos o religiosos, crueldad es crueldad, violencia es violencia. Y estos no tienen sello ni color, es violencia y punto. Pues este personaje nació en 1431, justo el mismo año en el que fue quemada en la hoguera Juana de Arco. Este individuo del que estamos hablando, nació en Rumania, en la Transilvania, y allá hay un principado que se llama Valaquia, o se llamaba Valaquia. Y ahí nació este muchacho que la historia lo conoce como Drácula. Realmente su nombre era Vlad Tepes, aunque el Tepes también es como una especie de apodo. Y cuando estaba muy niño, a él le tocó ver cómo su padre se tenía que defender, particularmente siendo pues el príncipe de Valaquia, porque no era un rey, sino era un principado. Le tocó ver cómo su padre se tenía que defender de la nobleza local, que procedía también de una clase noble de Rusia que se llamaban los boyardos, y tenían todo el poder y todo el dinero. Y obviamente querían sacar al papá de Drácula, que se llamaba Drácul, que quiere decir hijo del dragón, porque pertenecía como a una especie de logia de caballeros guerreros, que era como un grupo élite muy bien escogido, que atacaba a sus enemigos, pero de una manera muy selectiva. Y era un hombre supremamente bravo. Pues bien, Drácul tenía que pelear con los boyardos. Pero aparte de eso estaba en un sándwich. Aquí están los húngaros y aquí está el Imperio Otomano, que recién lo habían tomado por asalto los musulmanes. En 1453, recuerden ustedes, Mehmed II se tomó a Constantinopla, sacó a los romanos o bizantinos, pues también. Los sacó, y no precisamente a escobazos, sino con un bombardeo constante de 24 horas durante un mes, y lo sacó de allá. Y era un hombre muy buen estratega y muy bravo. Imagínense, se tomó a Constantinopla, que llevaba más de 1000 años indemne. La habían atacado por todas partes. Nunca pudieron entrar a Constantinopla porque los muros de Constantinopla eran, y todavía se ven algunos vestigios, la muralla de Teodosio es de 5 metros de espesor y como 6 metros de altura. Entonces nadie había podido tomar a Constantinopla y Mehmed se la tomó en 1453. Ese era el enemigo que tenía en ese momento el papá de Drácula. Pero por el otro lado estaban los húngaros. Entonces, como era una república pequeña, regularmente o los invadían los húngaros, entonces venían los otomanos, sacaban a los húngaros y se quedaban con ellos. Volvían a la carga a los húngaros, sacaban a los otomanos y se quedaban con ellos. Como quien dice, ellos nunca estuvieron libres, siempre estaban oprimidos por alguien. Sin embargo, ese rey trataba de mantenerse en el trono y regularmente cuando uno lo estaba atacando, entonces simplemente se aliaba con aquel, se aliaba con el otro. Si lo atacaban los húngaros, se aliaba con los otomanos.
para pelear contra los húngaros. Y si eran los otomanos los que lo atacaban, entonces se sumaba a los húngaros para enfrentar a los otomanos. Era una vida demasiado azarosa. Pero además, como era muy rígido, el papá de Drácula, Drácul, tenía demasiados enemigos, como decía, de los boyardos, quienes justamente, al final de cuentas, lo asesinaron de una manera supremamente infame. Pero antes de que esto ocurriera, vinieron los otomanos, se tomaron a Valaquia y le dijeron a Drácul que le tenía que entregar a sus hijos como unas especies de escudos humanos o de rehenes, porque asumían que si los de Constantinopla tenían a los hijos de Drácul, él no se atrevería a hacer nada contra ellos. Era un chantaje, y estos muchachos de rehenes. Pues Drácula se vino a vivir a Constantinopla, y en Constantinopla, allá llegaron su hermano Radu, Mircea y él. Y allá aprendió el arte de la guerra, aprendió el arte de la estrategia, porque lo pusieron a entrenar con los genízaros, que eran una guardia personal de los sultanes muy brava y muy violenta y muy cruel. Y ahí llegó a su salsa porque Vlad desde muy pequeño era cruel, torturaba a los animales. Dada su condición, mandaba a matar gente y tenían que hacerlo. Porque si bien es cierto, no era el gobernante, era el hijo del gobernante. Pues allá aprendió de todo, incluidas las artes amatorias en los serrallos, pues donde estaban todas las odaliscas del sultán. Allá aprendió todo eso. Y resulta que mientras tanto, a su papá lo mataron los boyardos, los mismos que mataron también a su hermano Mircea, al que le sacaron los ojos y lo enterraron vivo. Pero él aquí en Constantinopla, en calidad de rehén, no podía hacer nada. Pero se ganó la confianza de Mehmed, lo mandaron con un contingente, al mando de un contingente, algún patrullaje, se voló y nunca más volvió. Y llegó allá a Valaquia. Y llegó con su gente, y era tan supremamente bravo, y estamos hablando de que tenía 17 años, tan supremamente bravo, que entró a sangre, no podemos decir, bueno, como dicho es válido, entró a sangre y fuego, y recuperó el trono. Aunque ahora cuando digo fuego, recuerdo otra cosa. Cuando Mehmed atacó a Constantinopla, lo hizo con pólvora. Los cañones más grandes de la historia de ese tiempo. Cañones de 8 metros de largo, que lanzaban piedras hasta de 500 kilos. Y con eso golpeó las murallas de Constantinopla, Delek, durante un mes, día y noche, y por eso pudo abatir esas murallas. Entonces usaban pólvora. La pólvora se supone que era un invento chino, pero llegó ahí. Drácula conoció cómo funcionaba la pólvora y cómo le podía sacar partido. Entonces él fue de los primeros que en las guerras usó la pólvora. Por eso digo, cuando acabo de decir que a sangre y fuego, me estaba refiriendo también a esto. Pues entró, se sentó en el trono, porque sacó a los que estaban gobernando. Y cuando ya estaba ahí, y él sentía no solamente la desconfianza, sino también las ganas de los boyardos de sacarlo de ahí, pensando, uy, este niño que va a venir a gobernarnos, por favor. Entonces, estaban planeando asesinarlo. Y él, muy ladinamente, invitó a todos los boyardos. Reunió más de 600. 600 contándolos a todos, es decir, cada uno de esos nobles con su mujer y sus hijos. Los invitó a una cena. Y cuando llegaron a la cena, después de un rato, él se paró y empezó casi que a presentar un memorial de agravios, que cómo era posible que a él no lo hubieran apoyado, que hubieran matado a su padre, que hubieran matado a su hermano, que eso no tenía presentación, que
Bueno, lo cierto es que alguno de ellos protestó y mandó a cerrar todo. Los pasaron a cuchillo, más de 600 personas, entre señores feudales, sus esposas y sus hijos. Más de 600 los mató ahí. Con un hecho como este, pues cualquiera dice, no, yo no entro ahí, yo no toco con nada con este señor, no quiero saber absolutamente nada. Y entonces se ganó el respeto. Y peor aún que uno de aquellos que le habló fuertecito y era al parecer el líder de los boyardos, lo cogió y lo hizo llevar a un foso donde tenía unos perros hambrientos que hacía días no comían. Pues le cuento que le tiraron ese tipo a los perros. Hombre, dura más una cometa en un recreo. Se lo engulleron. Así, con ese golpe psicológico, entonces todo el mundo empezó a respetarlo y su fama trascendió las fronteras de Valaquia. Y ya dijeron, no, con este es complicado meterse. Sin embargo, Mehmed quería a toda costa recuperar a Valaquia y meterla dentro de sus dominios. Y mandó un ejército que supuestamente era superior al de Vlad, pero Vlad, como estratega militar, era impresionante, logró ubicarlos muy bien, los cercó y atraparon a 23.000 soldados otomanos. Entonces él lo que hizo, algo que le había aprendido justamente a los turcos, el empalamiento, el arte del empalamiento, vino y lo puso en práctica aquí. El empalamiento consiste en que a una persona hay un palo que puede llegar a medir hasta 2,40 metros más o menos. Y pues mientras más categoría o rango tenga el condenado, más alto debe ser el palo para que se vea más arriba. Pues estos palos le sacaban punta como a un lápiz, pero los dejaban un poquitito romo para que no lo fuera a desgarrar por dentro. Y entonces o lo acostaban o lo amarraban a 4 caballos, cada caballo por cada mano y cada pie, 4, y lo estiraban y parecía una X. Como quedaba el ano abierto, entonces le iban metiendo ese tronco que era regularmente madera muy bien escogida, que era de unos 10 o 12 centímetros de abarcadura, y se lo metían por el ano y empezaban a recorrer el cuerpo hasta arriba. Y habían desarrollado tal destreza para empalar que podían a voluntad sacar ese palo por la boca del que estaban ejecutando o por el cuello, por un lado del cuello. Pues aquellos que llegaron a atacarlo, los otomanos, él no solamente los venció, sino que capturó o tomó un gran número de prisioneros, tantos como 23, cuenta la historia, 23.000. Pues este Vlad Tepes cogió esos 23.000 y los empaló en cuestión de una semana. Y lógicamente después de empalarlos, los enterraban como si fueran árboles a lo largo de las vías para que la gente que pasara por ahí supiera en tierra de quién estaba y qué le podía ocurrir. O sea, un castigo no solamente de vindicta, sino de escarmiento también. Pues empaló a esos 23.000. Y cuenta la historia que él se sentaba a desayunar en medio de los empalados, que además la técnica era estudiada de tal forma que el tipo no podía morir en el momento en que lo empalaban, metiéndole ese palo por el ano y sacándolo casi junto al oído o por la boca, sino que era una agonía lenta, lenta, lenta. Y era un castigo ignominioso, pues, era algo que ni siquiera los enemigos, sino que tenía que haber demasiado odio para recurrir a ese tipo de ejecución.
Pues cuentan que él se sentaba a desayunar en medio de los alaridos de quienes estaban agonizando. Y desayunaba con fruición como si estuviera oyendo música de ángeles. Y dicen, no sé qué tan cierto sea, que de tanto en tanto, de alguno de los que estaban empalados, tomaba sangre y se la bebía. Con esos 23.000 empalados, imagínense lo que significó como golpe de opinión, pero también como humillación para Mehmet. Entonces, él juró vengarse a como diera lugar. ¿Recuerdan la fiesta de los boyardos que mató a más de 600? Aquí a 23.000. Y obviamente que todos los empalados eran sembrados a lo largo de la vía, la mayor extensión posible, para que todo el que pasara por ahí supiera en tierra de quién estaba. Sin embargo, pues Mehmet no se aguantó eso. Reunió un gran ejército y lo atacó. Y él no alcanzó a defenderse y salió huyendo. Pero se fue para donde Matías, el rey de Hungría, que había sido su compañero de juegos de niño y tenían una excelente amistad. Pues aquel lo recibió y en principio, digámoslo que como un rey. Pero después, por presión de Mehmet, del sultán de Constantinopla, Matías lo traicionó y lo tuvo prisionero durante mucho tiempo, y Mehmet no se lo quiso llevar para Constantinopla porque era una papa caliente. Entonces le dijo, usted me lo tiene allá, me lo tiene en la cárcel allá todo el tiempo. Pues ahí lo tuvieron durante bastante tiempo, aunque lo trataron muy bien, y terminó justamente por su rango y su condición casándose con la hermana de Matías. Entonces ya pues seguía siendo prisionero, pero tenía su propio palacio, estaba rodeado de gente que lo protegía, pero lo protegían era para que no se volara, más que otra cosa. Y con ello, al poco tiempo, o después de que se casó con la hermana de Matías, el solo hecho de que se hubiera casado con ella era una alianza tácita en este caso con su cuñado. Y el cuñado depositó su confianza en él, le entregó un contingente para que fuera a hacer algunas escaramuzas contra el ejército de los otomanos, que en ese momento seguían muy activos. Pues Vlad se voló y nunca volvió. De ahí en adelante, él estuvo 3 veces en el trono de Valaquia. La primera le fue mal con sus enemigos otomanos porque tuvo que huir. Regresó, empaló a estos y lo sacaron de ahí también. Entonces se fue para donde aquel y de allá regresó otra vez al trono y gobernó durante 7 años. Y cuentan que era supremamente religioso. Se mantenía rezando todo el tiempo porque Dios lo acompañaba, decía él. No sé hasta qué punto ese perfil psicológico era tan complejo, tan supremamente complejo, que mata a 23.000 y va y se confiesa, y que se siente arrepentido. Y él decía al final de sus días que él tenía mucho remordimiento, mucho sentimiento de culpa, pero no por ello dejaba de hacer aquello que le producía culpa. Era su modus vivendi. Y era su forma de ser. En una de esas, estando allá, por escasez de granos, hubo una especie de hambruna. Y él un día invitó, póngale a unos 1.000, a los más pobres, los invitó a comer con él. Ahí estaban invitó locos, prostitutas, tarados,
gente con complejos, invitó prácticamente a todo el que sufría. Y llegaron allá los invitados, les dieron todo lo que quisieran, comieron y bebieron a discreción. Pero en medio del banquete les pregunta, ¿a usted no les gustaría vivir muy bueno, no volver a tener problemas y vivir tranquilos? Y todos dijeron, claro, ¿cómo no? Listo. Hizo cerrar todo el comedor. Y le metió candela. Y decía él posteriormente que era que él no podía, o el pueblo no tenía por qué seguir cargando prostitutas, ladrones, enfermos, desequilibrados. No, que esa era una escoria, había que acabar con esa escoria. Y entonces los mató a todos. Los mató a todos. Ya la tercera vez que él subió al trono, ya no le dieron tiempo de nada. Conociendo su tendencia a la violencia, era imposible pactar con él. Entonces, en 1475, murió Vlad Tepes, después de haber causado todo el dolor que se quiera. Y no solamente haber empalado 23.000, sino que los empaló de una sentada que llaman, de una vez. Pero esa fue la constante. Y por eso también ese Tepes del que les hablaba al principio, que les decía como apellido, realmente significa empalador. Vlad el Empalador. Este individuo pasó a la historia como uno de los más crueles y mató cientos de miles de personas. Y cualquier desliz de la gente de su familia también lo mataba. En este señor se inspiró Bram Stoker para escribir su famosa novela de Drácula. Dicen que él no lo tomó como referente, que tomó algunos de los elementos que conocían de esa historia y los incluyó dentro de la novela. Y pues el escenario, que es consecuente con el sitio en donde vivía precisamente Vlad Tepes, o sea, Transilvania, Valaquia, los Cárpatos, pues los montes Cárpatos, que es toda esa región, una región que es sobrecogedora por los picos tan altos, los riscos, bueno, de una geografía supremamente difícil. Y acuérdense que allá entonces los castillos, como siempre ocurrió en la Edad Media, los construían, eran toda la cuchilla, en todo el filo, para poder tener visual y una mejor posición de defensa. Siempre estará arriba de su enemigo. Y si él tiene además que sortear muchas dificultades para ascender, entonces es presa fácil de quienes están adentro defendiendo esa posición. Y entonces Bram Stoker toma todos esos elementos y toma la personalidad de Drácula, que, como dije, podía tomarse un poco de sangre, dicen, que inclusive él pudo tener una enfermedad que se llamaba porfiria, Y eso explicaría ciertos rasgos físicos, pues no es, digámoslo de una vez, pues resulta que hay una enfermedad que se llama, como dije, porfiria. Y la porfiria es un desorden de los hematocitos, algo así en la sangre. Y la persona tiene unos comportamientos muy raros. Y, por ejemplo, le molesta la luz, no puede estar donde haya luz. Inclusive, la persona mira la luz y el solo hecho de mirarla, en algunos casos, les produce ampollas alrededor de los ojos. Y alrededor de los ojos
precisamente, no sé, tal vez como un mecanismo de defensa, va volviéndose esa parte de la cuenca del ojo como negra. Entonces imagínense el temor que puede causar. Y estas personas, además de eso, son personas que tienden a vivir es de noche, no de día, porque no soportan la luz del día, no pueden comer lo que quieren. Regularmente, para ellos el principal alimento es la sangre. Pero hay varios tipos de porfiria. Una de estas es la que pudo haber tenido Vlad Tepes. Esa muestra de porfiria, que necesitaba tomar sangre. Pero ese también es un trastorno psicológico que se llama el síndrome de Reinfeldt, que es un personaje tomado también de la novela de Bram Stoker, que le gusta tomar sangre de los animales y los mata y es cruel. Entonces, cuando descubrieron este problema de salud, lo bautizaron con el nombre de ese personaje de la novela, Reinfeldt. Entonces se llama el síndrome de Reinfeldt. Y existe, por otro lado, pues también el vampirismo. El vampirismo es más un desorden psicótico en el que el individuo, en efecto, se cree vampiro y toma sangre y la asimila bien. En el caso de la porfiria, ese desequilibrio los lleva también a tomar sangre, pero de una manera diferente. Es desde la perspectiva de la enfermedad, no del desorden psicológico. Pues este señor Drácula se convirtió en la base sobre la cual Bram Stoker escribió esta novela, que es una de las más leídas y de las más traducidas en la historia. Y dicen que de las más bien hechas desde el punto de vista semántico y de redacción. Pero se me olvidaba también contarles que los que padecen porfiria, los ojos se les enrojecen, los dientes se les vuelven tirando a café, tirando a un color marrón. Cuando van a orinar, la orina es demasiado roja. Entonces, todo este tipo de cosas los asociaron con ese vampiro que era Drácula y les introdujeron estos síntomas a estos personajes. El protagonista es muy interesante porque él tiene que ir a hacer un negocio con Drácula allá, a los Cárpatos, a Valaquia. El otro lo recibe, lo hospeda en su casa y hasta ahí muy bien. Es un gran anfitrión, pero resulta que nunca lo invita a comer, nunca se sienta a comer con él. Nunca, ni durante el día comida absolutamente nada. Entonces no come con él. Se percató de que pasaba por un espejo y no reflejaba su imagen en el espejo. Y que tenía la tendencia de una muy fuerte actividad, una gran actividad, pero en la noche. Y en el día dormía todo el día. Y esos son los elementos clave que uno ve en la novela, pues que... bueno, y también le agregan, yo no sé qué tan cierto sea, que dice que tampoco pueden con el ajo, porque el ajo, al ingerirlo, los que padecen de porfiria, les dispara no sé qué sustancia que los hace todavía mucho más volátiles y peligrosos. Entonces ellos rechazan el ajo. Entonces, si ven, todos estos elementos configuran lo que podríamos llamar el arquetipo del vampiro. Y eso fue lo que hizo Bram Stoker, coger todos esos elementos porque hay una enfermedad de por medio. Y aunque pues para la época de él no se había diagnosticado como tal, sí conocían las secuelas y conocían los síntomas y conocían los indicios, los ojos en las cuencas, es decir, un ojo retraído, la tez cetrina, es decir, como un color amarillo verdoso, que es muy característico, por eso dicen piel cetrina, de la gente que padece cáncer, que van adquiriendo ese color. Pues todos estos elementos son los que hacen de esa novela, o los incluyen en esa novela,
que, como digo, en aquella época no sabía que existía, pero veía las manifestaciones y por eso daba por sentado que estaba asociado a ese fenómeno del vampirismo. Este personaje, Vlad Tepes, realmente no fue el vampiro maligno del que nos han hablado siempre. No, fue un tipo desequilibrado, un rey desequilibrado, que tuvo muchísimo poder y estaba demasiado loco y era demasiado cruel. Y esa crueldad siempre se asociaba a la sangre, por lo del empalamiento. Y hoy, si uno le pregunta a cualquier persona, ¿usted conoce a Vlad Tepes? Con seguridad que de 10 lo conocen 2. Pero cuando dices Drácula, todo el mundo lo conoce. Con la saga de películas que han hecho sobre Drácula, se pueden escribir obras y obras y obras, y no solamente de teatro, sino también de cine, en la literatura, en todo. Pueden escribir lo que quieran sobre este personaje que es uno de los más famosos de la historia, Drácula, y que aún hoy infunde miedo porque mucha gente supone que en efecto existe y que está actuando en alguna parte. Qué tan cierto sea, no sabemos. Pero quería hablarles después de este personaje que es Vlad Tepes, uno de los más malos de la historia. Pero no era vampiro. Llegamos al final. A ustedes muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. De ser así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones y les dejo la inquietud de siempre. ¿Esta historia les parece lógica o ilógica? Ustedes deciden. Chao.